Voy a decir unas breves palabras porque sin duda que es un hecho significativo que este país, este rincón de este continente, de América del Sur, esté celebrando los 100 años de una ley tan importante. Y preparando qué decir, sabiendo que el ministro iba a hacer el discurso a nombre del Poder Ejecutivo, en realidad me puse a repasar las actas legislativas de aquel momento, del Senado, de allá del año 1915, cuando se aprobó esta ley. Y son un montón de páginas que no tienen pérdida ninguna, son de una riqueza enorme, todos. Pero extraje algunos párrafos del informe de la Comisión del Trabajo que firman los senadores Juan Polié, Julio María Sosa y Domingo Arena de aquel momento, que me parece sustancial para poder revivir el debate que dio lugar a esta ley. Un debate que duró 9 años. Hacía 9 años atrás que el Poder Ejecutivo había mandado el primer proyecto de ley para regular el horario de trabajo. Un proyecto que tuvo enormes resistencias en aquel momento y que regulaba la actividad de unos 40.000 trabajadores aproximadamente. Ahí en el medio del debate parlamentario surgen contradicciones sobre la cantidad de obreros y trabajadores que eran alcanzados en ese momento por la situación. Algunos que ya habían avanzado y que de por sí entre empresarios y trabajadores habían acordado el régimen de 8 horas, pero muchos que llegaban a trabajar hasta 33 y 34 horas de corrido, con media hora de descanso para comer, como ocurría en el frigorífico nacional en aquel momento. Entonces, alguno de los párrafos dice, de este informe firmado por estos 3 senadores, sí pues, aparentemente han obtenido los obreros alguna mejora en el transcurso de unos cuantos siglos. Esa mejora es más ficticia que real, y hoy más que nunca se impone ineludiblemente la necesidad de que el Estado limite la jornada de trabajo del obrero, no solo por razones de orden político o social, sino, y más aún, por razones de humanidad, de justicia estricta, pues la sociedad no tiene ni ha tenido nunca, ni podrá tener jamás, el derecho de permitir, pudiendo evitarlo, que millares y millares de hombres y mujeres que son los que real y efectivamente producen la riqueza nacional, ejerzan su actividad en condiciones que perjudican no solo a su organismo físico, sino también al desarrollo armónico de sus facultades morales, intelectuales y espirituales. No tiene el Estado el derecho de permitir que los padres y las madres de los futuros ciudadanos vivan en fábricas y talleres en los cuales muchas veces brilla la higiene por su ausencia, sometidos a una labor excesiva que destruye o, cuando menos, perturba y debilita su organismo físico, que los inhabilita para el cumplimiento de una importante, más aún trascendental misión, la de dar a la patria hijos sanos de cuerpo y de mente, y que los priva del beneficio de una parte, y no la menos importante, de los adelantos que realiza el hombre, imposibilitándolos para adquirir los conocimientos en absoluto indispensables, y sin los cuales el hombre en la sociedad moderna no puede ser cumplidamente útil a sí mismo ni a los demás. No son, pues, tan solo los partidos avanzados los que reclaman la limitación de la jornada de trabajo. Es un clamor universal, es un grito de todo el mundo civilizado pidiendo justicia en favor de los desheredados de la fortuna. Y ese grito, a ese clamor, no puede, no debe nuestro país responder con el silencio de una egoísta indiferencia. Más adelante dice, mucho se ha discutido para llegar a determinar con precisión lo que ha de entenderse por justo e injusto.
Sin entrar en largas e inútiles disquisiciones, entendemos que puede afirmarse de una manera absoluta que justo es todo aquello que tiende a establecer, conservar o restablecer la vida, el juego armónico de los distintos elementos que componen una sociedad, e injusto todo lo que no tiende a esos fines. Y ahora sería el caso de preguntar, ¿puede ser justa una organización del trabajo en la cual uno de los elementos, el obrero, está entregado sin defensa a la voluntad, cuando no al capricho del que lo emplea? ¿Puede llamarse a eso vida, juego, actividad armónicos de capital y de trabajo? En manera alguna. Y de ahí los conflictos que a cada paso surgen, de ahí los apasionamientos, de ahí las injusticias que día a día cometen los capitalistas con los obreros y estos con aquellos. Y sin entrar aquí a dilucidar a cuál de las partes antagónicas corresponde mayor responsabilidad, justo es decirlo, un espíritu verdaderamente humano se sentirá siempre más inclinado a disculpar los excesos de los desvalidos que a disculpar los excesos de quienes, por su propia situación social, deberían proceder con mayor equidad. Eso es lo que se menciona en algunos de los párrafos de aquel informe que estos senadores presentaron al Pleno de la Cámara de Senadores. Esto que se promulgó allá en 1915 y que surge como todo avance de la democracia, fruto de las propias contradicciones de la sociedad, de la puja por la conquista de los derechos en la que hoy seguimos avanzando para la construcción de una sociedad cada día más democrática y más fuerte en su institucionalidad. Esto se aprobó en 1915 y como se mencionaba recién, como comentaba Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Diputados, pasaron 13.000 y pico de leyes en el medio para que a los asalariados rurales se originara recién en el año 2008 con la ley 18.441 una jornada laboral y régimen de descanso similar al que tienen el resto de los trabajadores en el país. Así que entonces celebramos esta conquista de allá de hace 100 años, que hoy tenemos el gusto de poder hacerlo avanzando siempre en la democracia, en la conquista de los nuevos derechos, haciendo que las contradicciones propias de una sociedad como la nuestra nos permitan consolidar cada día una sociedad de mayor justicia. Muchas gracias. Debemos estar orgullosos de que en Uruguay podamos hacer estas cosas. Con esta pluralidad política que mucho agradecemos y valoramos, con esta pluralidad social que mucho agradecemos y valoramos, con esta presencia, con este diálogo, en este momento que estamos celebrando los 30 años de democracia, que el Parlamento, esta querida sala, viene realizando en este tiempo. 100 años de la ley de 8 horas y también de la primera creación del primer cuerpo de inspectores de trabajo. 101 años de la primera ley de salud laboral, celebramos el año pasado, originada también en el mismo gobierno del Pepe Valle. Y creo que en ese camino, cuando lo señalaba muy bien el video, y don Héctor Hugo Arbajelata destacaba cómo la cuestión social a principios de siglo se conformaba con una serie de fenómenos que rodearon el proceso de industrialización y particularmente a la generalización de condiciones extremadamente penosas y hasta miserables de vida y de trabajo. Y allí las respuestas de la inicial primaria formación del movimiento obrero
y su acción reivindicativa, y también la respuesta de un Estado que interviene ante esta situación. El mundo estaba complicado en esos tiempos y los trabajadores reclamaban fundamentalmente la reducción de la jornada de trabajo y el aumento de los salarios como principales medidas. Y ahí debemos nuevamente reflexionar sobre el orgullo del Uruguay. Uruguay no solamente es pionero en América Latina, es pionero en el mundo en la ley de 8 horas. Esto lo han destacado no solamente nuestros queridos Barbagelata, Pla Rodríguez, Hermida Uriarte, sino importantes estudiosos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, De la Cueva, un experto mexicano, dice en 1949, es la ley más antigua, no solamente en América, sino en el mundo. Y algo similar señala Barbagelata en 1969, diciendo que representó un cambio considerable y pudo ser reputada como el acto de nacimiento de la legislación del trabajo en América Latina y en el Uruguay. Fíjense ustedes, España va a llegar a las 8 horas para la construcción 4 años después, en el 19, al mismo tiempo que, como se señalaba, se aprueba el convenio número 1 de la OIT que habla de la jornada de trabajo. Y para todos los trabajadores España llega recién en el 31. Alemania en el 18 y en el 19, o sea, 3-4 años después que Uruguay. Estamos hablando de Alemania a principios del siglo XX. Italia en el 19 para la gente del transporte y recién en el 23 para la industria y el comercio. Francia en el 19, Bélgica en el 21, y si venimos a América, solamente se rastrea un antecedente, pero solo para trabajadores estatales en Chile en 1908, pero para el sector privado recién en 1924. Y bueno, Ecuador en el 16, Costa Rica, un país caracterizado históricamente por el desarrollo laboral y social, recién en 1945. La OIT, en un estudio sobre las horas de trabajo allá por el año 67, señalaba que esto se trata de una cuestión fundamental que evoca los problemas sociales, los de asegurar no solo la salud de los trabajadores, sino también condiciones adecuadas de vida y de trabajo, al mismo tiempo que los de orden económico, que son los de la producción. Creo que es bueno destacar que cuando nace esta ley en 1915, hoy exactamente hace 100 años, como se decía, había un proyecto anterior de Roslo y Herrera, pero el que se consagra es este, originariamente de 1906, como decía Raúl, 9 años de discusión. Hubo un proyecto de Frugoni, de don Emilio Frugoni, en 1911. Y creo que es bueno en ese campo destacar cosas que eran parte de la discusión sindical de la época. Ya desde 1864-65 los primeros sindicatos empezaron a reivindicar la reducción de la jornada. Pero también empezaron a reivindicar otras cuestiones, como por ejemplo, allá por 1875 y particularmente en 1905,
cuando se conforma la Federación Regional de la República Oriental del Uruguay de los Trabajadores, algo que mucho nos importa y queremos difundir hoy. Esa Federación de Trabajadores decía: no más deberes sin derechos y no más derechos sin deberes. Es eso que hoy estamos planteando de los derechos y las obligaciones. Es lo que hoy estamos planteando de la cultura del trabajo para el desarrollo. Sin duda que eso también tiene que ver con el rol del Estado. Como lo señalaba Marcelo, cuánto hubo acá de lucha obrera y cuánto hubo de decisión política del Estado de hacer estas cosas positivas para el desarrollo nacional. En ese sentido, creemos que los avances de esta ley sin duda han sido fundamentales. Ya se han referido quienes me precedieron muy bien en el uso de la palabra a las polémicas y a las cosas que se decían. Creemos que esta ley ayudó a mejorar la calidad de vida de la gente en razones biológicas, morales, sociales, políticas, económicas. Keynes, por ejemplo, decía en 1930, la reducción del tiempo de trabajo se transformaría en una medida indispensable para combatir el desempleo. 1930. Creemos que en este proceso luego hay otro tiempo de empuje laboral y social, en la década del 40 y 50, con la creación de la Ley de Consejo de Salarios y de Asignaciones Familiares. Y la creación en los gremios de las distintas cajas de desocupación, cajas de auxilio por salud y por desempleo. Pero tienen que pasar 100 años para que a principios del siglo XXI tengamos nuevamente tanta cantidad de leyes laborales y de seguridad social como hubo a principios del siglo XX. Si pensamos en las leyes de negociación colectiva, en la reinstauración de esos mecanismos ampliados y mejorados que se hace a partir del 2005, la ley de libertad sindical, la del trabajo doméstico, la ley de tercerizaciones y subcontratación, las leyes específicas para los artistas, los deportistas, los incentivos impositivos a las micro, pequeñas y medianas empresas, la ley de empleo juvenil más reciente, la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, lo que se ha avanzado en los subsidios por maternidad, paternidad y medio horario de trabajo, la ley de responsabilidad penal empresarial. Y también cuando a veces aparecen estas leyes, se hacen opiniones, se emiten opiniones, bienvenidas las diferencias, y se hacen estimaciones. Ante muchas de estas leyes también se dijo que el país iba a perder. Sin embargo, si miramos los indicadores de trabajo decente del Uruguay luego de estos 10 años de nuevas leyes, vemos que nunca hubo tanta gente trabajando, más allá del leve descenso de hoy en la ocupación, que nunca hubo tanta gente registrada en la seguridad social y con derechos, que ha mejorado la distribución de la masa salarial, creciendo el doble del Producto Bruto Interno si lo medimos por un indicador, puede haber otros, la masa salarial de cotización al BPS. ¿Cómo ha crecido lo que ha significado la protección de los trabajadores y sus familias en las distintas coberturas de seguridad social? Y creemos que eso es importante.
junto al crecimiento que debemos seguir potenciando de las empresas sostenibles y en particular de la micro, pequeña y mediana empresa, del movimiento cooperativo que también está presente aquí y los emprendimientos autogestionados. Hoy en el mundo hay diferentes tendencias en torno a este tema que nos convoca. Hay en algunos países industrializados una tendencia a la disminución progresiva de horas de trabajo, salvo en Estados Unidos y en Japón. En los países subdesarrollados o en desarrollo, en general hay una tendencia a mantenerse entre las 44 y las 48 horas. En los asiáticos se superan las 50 horas. Se verifican en Europa y en algunos países del tercer mundo tendencias hacia la flexibilización horaria. Creemos que vamos a tener que ver, como hemos visto con esos indicadores, también los resultados que se van dando. Todos recordamos la intensa polémica que hubo en este país con la ley de 8 horas para los trabajadores rurales. Estudios recientes del 2013 indican que el número de asalariados privados rurales que trabajan entre 49 y 80 horas después de la vigencia de la ley disminuyó un 28%. Que los que trabajaban más de 80 horas disminuyeron un 37%. Y en general disminuyó un 23% los que tenían trabajo excesivo. Creemos que estos son algunos de los resultados concretos que se logran a partir de estas normas que no han alterado ni la economía, ni las leyes laborales, ni la sustentabilidad de las empresas, como se dijo. Pero sí han significado una reducción sustantiva en las reducciones de horas absolutamente exageradas que tenían una gran parte de los trabajadores rurales. Creemos que vamos a tener que seguir avanzando en este camino. Vamos a tener que seguir buscando lo justo entre las necesidades empresariales y las necesidades de los trabajadores. Lo justo. Habrá que ver cómo en estas discusiones vemos la salud y la seguridad de los trabajadores. Como en estas discusiones vemos el apoyo a los trabajadores en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares. Estamos hablando del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Vamos a tener que ver cómo fomentamos la igualdad de género y disminuimos las brechas al respecto, también en la discusión de las horas de trabajo. Estamos iniciando desde el Ministerio, en el grupo asesor, el análisis de los temas de productividad, que como lo señalaba Marcelo, como lo planteaba Juan Carlos de León de la Cámara de Industrias, este es un tema de necesidad nacional, la mejora de la productividad. Como vemos en las eventuales negociaciones que se hagan sobre el horario de trabajo, el descanso, que eso también sea parte de la negociación colectiva. Como decíamos al principio, debemos todos y todas estar tremendamente orgullosos de este país que tenemos. Quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer algunos otros países del mundo, sabemos que en muy pocos se puede hacer un acto como este que estamos haciendo hoy aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a todos y a todas. Política, social, la academia, el movimiento cooperativo, los medios de comunicación, todos ustedes. Tenemos que seguir imprescindiblemente trabajando. El trabajo es el valor humano fundamental y es el motor del desarrollo también en nuestro país.
con empresarios y con trabajadores y con toda la sociedad. Por eso proponemos esta estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo. Por eso mañana va a continuar acá mismo este seminario, técnicamente y con participación de todas las partes. Por eso mañana el presidente de la República está lanzando el diálogo social Uruguay al futuro, para ver qué Uruguay queremos entre todos, pensado estratégicamente a mediano y largo plazo. Por eso el 16 de diciembre estaremos recibiendo al director general de la OIT, la máxima autoridad del único organismo tripartito de Naciones Unidas que estará acá en Uruguay para venir a ver cómo es que hacemos estas cosas en Uruguay, porque él quiere venir a ver cómo es que hacemos estas cosas en Uruguay. Por tanto, hoy no solamente estamos celebrando los 100 años de la ley de 8 horas, estamos celebrando estas cosas lindas que somos capaces de hacer los uruguayos para seguir teniendo el país que nos merecemos y que podemos hacer. Muchísimas gracias.